¿Ya? Ahora, la energía térmica se aplica básicamente en los procesos industriales con vapor, ¿no es cierto? Por lo tanto, este gráfico es el que más vamos a usar. Yo les voy a plantear algunas cosas que tienen que ver con teoría y de ahí vamos a hacer unos ejercicios, o sea, como 6 ejercicios. La prueba, acuérdense, es el día 17. ¿Ya? El día 17. Todavía quedan 2 eventos, queda la prueba, la última prueba y queda el examen. Así que ojo, todavía no hay que dar por ganado el ramo. Ahora, habíamos dicho que los procesos podían ser de 4 tipos, ¿se acuerdan? Hablamos cuando un proceso tiene la entropía constante, le llamábamos adiabático, y en ese caso el calor es 0. ¿Y cuando el calor es 0, cómo se manifiesta la primera ley? La primera ley, en ese caso, si el calor es 0, el delta de energía interna va a ser igual al trabajo, ¿ya? Y en el caso de los procesos con volumen constante, que son isóporos, ¿no es cierto? Y que tienen lugar siempre en un recipiente cerrado, porque como se trata de un volumen, ¿no es cierto? Isocórico, ¿no? Inicial, isocórico, o isóporo. Que es lo mismo. El volumen inicial es igual al volumen final. Por lo tanto, el delta de volumen es 0, y en ese caso la primera ley se convierte, el trabajo va a ser 0, y el calor a volumen constante va a ser igual al delta de energía interna. ¿Ya? En el caso de un proceso isobárico a presión constante, ahí hay todo un desarrollo aquí que no lo voy a explicar, pero sí aparece el concepto de entalpía, que va a ser igual a la energía interna por la presión más el volumen, más la presión por el volumen. Por lo tanto, el calor, en el caso de la primera ley, ¿no es cierto?, va a ser igual al H2 menos al H1. Y ahí aparece el concepto de delta H, que es la entalpía. Y ahí estaría metido, en esa fórmula estaría metido la presión y el volumen. Porque la entalpía depende de esas 3 variables, ¿ya? Así que la primera ley se convierte en esto. Y en el caso de un proceso isotérmico, la temperatura constante, el delta U va a ser 0 y el calor va a ser igual al trabajo. Dígame. Entonces, para entalpía, para el proceso isoentálpico, ¿no es cierto? Que el penúltimo, ¿o no? ¿Isoentálpico este? Ese es no, ese no es un proceso isoentálpico. Ah, no. Es un proceso Ya. isobárico. Ya, isobárico. Y en el proceso isobárico aparece la entalpía. Ok. ¿Ya? Ahí lo descubrieron y le llamaron entalpía a esta ecuación de estado. Esta ecuación de estado, que va a ser la energía interna más la presión por el volumen, en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3 o en cualquier punto de la gráfica, ¿no es cierto?, se va a llamar entalpía. Por eso le llamaron H. Ese es un resumen de lo que vimos la semana pasada. Y ahí no entra en la primera ley ni el trabajo, ni ¿cómo se llama la...? Ah, no, la energía interna sí, el trabajo no. Sí, entra el trabajo. Arriba tiene el trabajo y tal. Sí. Al isobárico me refiero. En el isobárico. Ajá. Sí, porque el calor es igual a esto, al delta H. De la entalpía, claro. Eso Pero se el lo trabajo pone. no aparece. Sí, porque parte diciendo lo siguiente. La primera ley dice que delta U, Ujú. por eso que les dije que no les iba a explicar esto, por eso me salté. Delta U igual a calor menos el trabajo. Claro, Esa es la primera ley. Sí. Pero yo le pongo delta U, calor a presión constante menos el trabajo, pero el trabajo es igual a la presión por el delta de volumen, Ah, ¿cierto? ahí está, ya. Este es el trabajo, y ahí está la primera ley. Ya. Y a partir de esto se empieza a calcular este delta U es U sub 2 menos U sub 1, ¿cierto? Y el delta B es B sub 2 menos B sub 1. Por lo tanto se reordenan, ¿no es cierto? Este va a quedar U sub 2 menos U sub 1, se reordenan. Este U sub 2, este PB2, se pasa sumando para allá, y aquí se deja solamente este más este. O sea, perdón, este U sub 1 se pasa sumando para acá, y quedaría así. A ver, quedaría así. U sub 2 más PB2 igual que U sub P más
Eso, ¿te fijas? Y a este le llaman entalpía 2, y a este le llaman entalpía 1 y después lo pasan restando para allá. Es un desarrollo, digamos, pero parte a partir de la primera ley. Ahora, transferencia térmica, chiquillos, no es lo mismo que calor. O calor es una cosa, transferencia térmica es otra. Nosotros decimos que el calor se transmite por convección, por conducción y por radiación, tal como aparece ahí. Pero la transferencia de calor es una transferencia de energía. Por lo tanto, el calor puede viajar. Si yo tengo una masa acá, que puede ser madera, acrílico, lo que sea, ¿no es cierto? Con un calor específico determinado, cualquiera, y aquí le pego otro objeto que esté pegadito, ahí están pegados, con otro calor específico diferente, el calor va a viajar de donde tengo la temperatura mayor a la menor, ¿cierto? T sub 2 tiene que ser mayor que T sub 1, el calor va a viajar así, para acá. Y eso se llama transferencia térmica. Ahora, ahí aparece la constante de transferencia térmica, porque si ustedes se fijan, el calor es una energía en tránsito, ¿cierto? Hasta que las temperaturas se igualan y aparece lo que es la temperatura de equilibrio, ¿no es cierto? El calor siempre va a estar en tránsito, siempre se va a estar moviendo, ¿ya? Y por la madera, por ejemplo, se mueve más lento. En cambio, por el cobre se mueve mucho más lento porque tienen diferentes características, ¿no es cierto? Tienen diferentes coeficientes de transferencia térmica. Entonces ahí viene el concepto de transferencia térmica. ¿Cómo podemos transferir nosotros el calor pero por conducción? Cuando dos piezas se están tocando. Ahí aparece la famosa ley de Fourier. El señor Fourier inventó esta ley, o la descubrió, no sé, la estudió, y dijo que el calor es igual a esto. La transferencia de calor, chiquillos, o sea, aquí es un punto, yo tengo que arreglar eso. Porque si se fijan, este K y este menos que está aquí ya se lo voy a explicar. Este calor, este K, es la constante de conductividad térmica que está en watt partido por metro, esto es una doble T, y grado Kelvin, ¿ya? Esa es la constante, el coeficiente de transferencia térmica. Ustedes pueden entender ahora que el coeficiente de transferencia térmica del cobre no es el mismo que del aluminio, ni de la madera, ni del plástico, ¿cierto? Cada uno tiene su constante diferente. Y el signo menos no significa que el calor sea negativo, sino que lo que significa es que si el calor entra de un sistema o sale de un sistema, ¿ya? Cuando sale es negativo, cuando entra es positivo a un proceso. Y si se fijan, está presente también el área y la temperatura, el delta de temperatura partido por la longitud. ¿Por qué? Aquí está escrito, ¿Por qué pusieron el delta así? aquí está escrito tal cual. Y ¿Por aquí qué? también indica que el signo negativo indica que el calor fluye en una cierta dirección. Porque es una variación chiquitita. Ah, Ahora, este L es la longitud de la masa, o del tubo, o del cubo, qué sé yo, y esta es el área expuesta, el área que está tocando. Y aquí estaría el delta térmico, siempre está metido el delta térmico. Y el signo menos va a indicar, es como una convención. Eso es para decir que el calor, Es negativo. eso es para decir que el calor sale. Claro, para ver si el calor sale o va a entrar a un sistema. Ahora, miren, nos cachamos esta cuestión. ¿Qué es lo que es el calor? El calor dijimos que era energía. Por lo tanto, yo debería escribirlo en joule. Pero aquí está en watt. Por lo tanto, este calor es potencia, por eso que tiene que tener un puntito ahí. Miren, fíjense. Un watt es igual a un joule partido por un segundo. ¿Se acuerdan? Sí. Vamos a ponerlo así. Por lo tanto, esta cuestión que está aquí es lo mismo que escribir delta Q partido por T. Y eso es igual a K por A por T sub 2 menos T sub 1 dividido por L. ¿Ya? Esa es la fórmula definitiva. Y aquí tiene que ir un puntito. Porque el resultado de ese calor es cómo se consume el calor. Es el calor a través del tiempo, por unidad de tiempo. ¿Ya? Es calor por unidad de tiempo, o sea, es la cantidad de tiempo que se demora en consumirse la energía. La energía térmica en este caso.
respecto al calor por convección, lo mismo. Si se fijan, es lo mismo. Ese calorcito que está ahí es un Q punto. El lapicito está nuevo, así que escribe súper bien. Q punto, por lo tanto está en watt. ¿Se fijan? El coeficiente de transferencia de calor por convección no es igual al coeficiente de calor por conducción. No es lo mismo, es diferente. También está en la misma unidad. ¿Ya? El área, la temperatura de la superficie, aquí aparece T2, este 2, este 1 en ese caso, y la temperatura que está alejada de la superficie, o sea, del entorno. Es la superficie. Por ejemplo, si quisieran ver cuál es la convección que yo tengo con este entorno, tendría que ser la temperatura de la pieza. ¿Ya? La temperatura mía sería este 1, la temperatura del entorno sería el de la pieza. ¿Ya? Y este H también es un dato que está en un libro, digamos, este H es una constante que está en los libros. Esta constante la calculamos, no la tenemos que calcular, o sea, ya está calculada. Ya. Lo mismo pasa con el coeficiente de transferencia, que es este. También es un dato que está en el libro, es un dato, una condición de Bohr. Es un dato que ya lo tenemos. Y en el caso de la transferencia por radiación, ahí como que la fórmula es un poquito más complicada, pero en realidad no es tanto. Fíjense, el flujo de calor, lo mismo, en watt, puntito aquí. Esto, ahora el watt es una unidad de... ¿Qué representa el watt, chiquillo? Es potencia. La potencia. Esto es potencia en el fondo. Y la potencia, bueno, sé que significa... es como el coeficiente de qué tan rápido se consume la energía. Watt. No es potencia. Flujo de calor por radiación, que sería este. Watt, potencia. ¿Y cómo la diferencia en ese sentido en caso de por el paréntesis? No. Porque ahí te están diciendo que está en watts. Te están diciendo que es potencia. Ah, La emisividad, que el E que está aquí, significa emisividad de la superficie. Esta es un valor adimensional que va entre 0 y 1. El 1 se aproxima al color negro y el 0 se aproxima al color blanco. Refieren a la superficie que está recibiendo el calor por radiación. ¿Cierto? Si yo tengo una superficie de color negro, como esta, y le estoy emitiendo calor aquí, ella tiene la capacidad de recibir casi todo el calor. En cambio, si fuera blanco, prácticamente lo refleja. Por eso que nosotros en el invierno nos vestimos de negro. El Sara, mire, anda con una camiseta negra. ¿Eh? ¿Para qué? Para que el calorcito lo mantenga. Y en verano se pone una camiseta blanca el Sara para que el calor lo rechace. ¿Ya? Porque hace mucho calor. Por lo tanto, nosotros, depende de cómo yo ande vestido, qué sé yo, o cómo yo podría irradiar 0,8, 0,7, pero siempre es un valor chiquitito. ¿Ya? Y la constante de Stefan Boltzmann también es un valor chico, que es esta que está aquí, 5,67 por 10 elevado a menos 8 watt metro cuadrado Kelvin a la cuarta, que sería este valor que está acá, la constante de Boltzmann, la constante de emisividad. Estas dos son constantes que están definidas en los libros. El área de exposición, el área que está recibiendo el calor por radiación, y el delta térmico, pero elevado a la cuarta, chiquillos. Estamos hablando de una energía más o menos cotota. Y son temperaturas absolutas, porque esto está en Kelvin, por lo tanto hay que convertirlo a Kelvin estos valores. ¿Ya? Son valores altos entonces. Son valores altos, exacto. Lo que llega del Sol es alta energía. Así que eso es un poco la explicación de la radiación. Entonces, la transferencia térmica, un poco para explicarla, con esta página se explica bien. En realidad la fórmula esa es el delta Q partido por el delta de tiempo, igual al caso T por el área, por el delta de temperatura partido por la longitud, que era la misma que estaba allá. Y un poco esta lámina explica los valores de la constante que están en watt, metro, grado, Kelvin. Watt, metro, grado, Kelvin. Esa es la constante. Y aquí aparece otro concepto, chiquillo. Habíamos hablado del coeficiente de transferencia térmica.
Pero aquí hablamos de la resistencia térmica. Y podemos hablar también del coeficiente de transferencia eléctrica y de la resistencia eléctrica, ¿no es cierto? O la resistividad le llaman. ¿Se han fijado? Le llaman la resistividad. Fíjense, la resistencia va a ser igual a la longitud del cuerpo que nosotros por el cual estamos transfiriendo el calor, dividido por la constante térmica. Es el inverso. Entonces, a ver, un ejemplo. La madera. ¿Cómo es la constante, el coeficiente de transferencia térmica? ¿Alto o bajo? Bajo. Bajo, bajísimo, ¿no es cierto? Muy bajo. ¿Y la resistencia? ¿Es el inverso? Alto. Altísimo, no deja pasar el calor. ¿Y el cobre? ¿Cómo sería el coeficiente de transferencia térmica del cobre o del aluminio? Al revés. Altísimo, porque permite que el calor fluya rápido. Pero la resistencia térmica del cobre, bajísima, porque es el inverso. ¿Se fijan? Lo mismo pasa con la energía eléctrica. Es exactamente lo mismo, chiquillos. ¿Cuál es el comportamiento del coeficiente de transferencia eléctrica, chiquillos, en un dieléctrico? ¿Cómo? ¿Cuál es el comportamiento del coeficiente de transferencia eléctrica en un dieléctrico, en un material dieléctrico, aislante? Bajo. ¿Cierto? ¿Cómo sería el coeficiente? Bajísimo. ¿Y cómo sería la resistencia? Alta. Altísima, que tiende a valores muy altos. Es lo mismo. Bueno, ahí hay una tabla. Estos valores no hay que buscarlos, chiquillos, no hay que inventarlos ni calcularlos, sino que están hechos. Fíjense, el cobre tiene un valor en watt metro por T por grado Kelvin bastante más alto que todo, salvo este, miren, la plata. Bueno, la plata es un material noble, por eso es que es tan caro. ¿Y el acero igual o no? El cobre. No, el acero no. No, el acero no bajo. Es que Pero, se veía como a ver, 500. Pero este acero, a pesar de ese valor, igual el acero permite la transferencia térmica. Es un valor, yo diría que importante. Lo que pasa es que estos valores son muy, muy altos. El aluminio, el cobre y la plata, y falta el oro, que no está aquí. El oro debería ser más alto que todo esto. Porque el oro supera a todos los materiales, chiquillos, en todo. En transferencia eléctrica. ¿Por qué no fabrican los cables de la luz, esos cables que transmiten energía eléctrica? Porque sería muy caro, ¿no es cierto? Sería una locura, y andarían robándose los cables por todos lados. Bueno, es que sí. Depende del valor que tuviera, pues. Hasta yo quería los cables en los bolsillos. Pero es que depende del valor que tuviera igual, porque si es muy común, Claro. no sería caro. Si fuera muy abundante, no tendría el valor que tiene. Exactamente, pues. Estamos de acuerdo. Así que estas tablitas están en equilibrio térmico, chiquillos. El equilibrio térmico es cuando las dos temperaturas se igualan. Nosotros podemos calcular que tenemos dos piezas que están tocando, ¿cierto? Podemos calcular la temperatura de equilibrio, sí, planteando de esta forma la ecuación. El calor absorbido es igual al calor cedido. El calor que yo absorbo es igual al calor que el otro me entrega. Por lo tanto, yo puedo calcularlo así: la masa de A por el calor específico del cuerpo A, por la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del cuerpo A, igual a esta otra que está acá, o al revés. Así. Con dos ecuaciones, yo resuelvo que puedo calcular la temperatura de equilibrio. ¿Qué es la temperatura de equilibrio cuando ya no hay transferencia térmica? Esa es la temperatura de equilibrio. Dilatación térmica, que es otro fenómeno del calor. La dilatación térmica, chiquillos, puede ocurrir, por ejemplo, esta pieza, si yo la someto a calor, si fuera de fierro, por ejemplo, la dilatación es más grande que la de la madera, pero esta pieza se va a dilatar en forma lineal, Delta. en forma superficial Lambda. y en forma cúbica. O sea, se va a dilatar en el largo, en el ancho y en el alto. Lambda. Para todos lados. Se va a engordar así en técnica, como que se va a inflar. ¿Ya? Por lo tanto, el L igual a L sub 0, factor de 1 más el coeficiente de dilatación lineal por el delta térmico. La superficial va a ser la superficie final igual a la superficie inicial por 1 más el coeficiente de dilatación superficial por el delta térmico, y este igual. Ahora, la dilatación térmica no solo es dilatación, sino que también es contracción.
Y por eso que ahí te voy a contar, por ejemplo, yo les planteaba los rieles de los trenes. Los rieles de los trenes tienen, por ejemplo, el riel viene así y aquí le hacen como un corte así. Y a este otro que viene acá le hacen un corte así. ¿Se han fijado? Y aquí le dejan un espacio. Es para que, porque la dilatación es pequeñita, pero si la multiplicamos por 400 kilómetros, es importante, son varios centímetros. Por lo tanto, y yo diría que podrían ser hasta varios metros. Por lo tanto, aquí le dejan en ciertas partes, le van dejando, y en algunos casos le cortan acá y le dejan un espacio, de manera que el riel pueda tener un grado de movimiento. ¿Ya? ¿Profe? Pues lo mismo pasa con los tubos. Disculpa, antes que los tubos le hacen una especie de. Le ponen como una especie de resortera, por decir ahí, ¿ya? Para que el tubo pueda moverse. Dígame. ¿Qué es K? ¿Cuál K? Me perdí con la K. ¿No es Kelvin? Viene de antes. No. Cada menos 1 significa 1 partido por grado Kelvin. Ah, temperatura. Claro. Ya. O sea que los coeficientes tienen que ver con la temperatura. Lo que pasa es que se escribe esto K, este elevado a 1. Claro, para que se vaya con el delta T. Sí, así como entendí. Chiquillos, en la prueba viene una pregunta de esto por si acaso. ¿Ya? Una pregunta. Ahora, respecto de el señor Joule aparece, chiquillo, estudiando este tema térmico, de la energía térmica, y él inventó esta maquinita para poder buscar la equivalencia de lo que era, él le llamó Joule a lo que era la energía obtenida en forma mecánica y la equivalencia en la energía térmica. Entonces, esta maquinita él la giraba así y a través de este mecanismo de peso, el trabajo que realizaba acá arriba lo transmitía a calor, como forma de calor, al agua. Entonces, él lo que hizo algunos cálculos y determinó que una caloría es igual a 4,18 joules o 1 joule es igual a 0,24 calorías. Acuérdense siempre de esa, porque la van a usar siempre. Entonces lo que hacía era hacer girar esa cuestión para que se calentara el agua. Claro, finalmente el trabajo de arriba se transmite al agua. Por primera ley, ¿no es cierto? Y bueno, un poco haciendo memoria de lo del otro día, aunque vimos el otro día, yo les dije que el ciclo de Rankine, ¿se acuerdan que les dije que el ciclo de Rankine en un gráfico TS, temperatura, entropía, el comportamiento del agua es así, ¿cierto? Yo les dije que tenía dos isobaras, la presión 1 y la presión 2, una isobárica, otra isobárica. De aquí comprimía a entropía constante, entre 1 y 2, de 2 hasta 3, ¿cierto? Y de 4 a 1. Por lo tanto, este proceso estaba compuesto por dos isobáricas o varas y dos adiabáticas, ¿cierto? Porque el trabajo este que se obtiene acá también es entropía constante. Acuérdense que cuando un proceso es adiabático, el calor vale cero, por lo tanto aquí no hay calor. Y la primera ley se convierte en trabajo solamente, y ahí se obtiene el trabajo útil. Y en este caso, nosotros le estamos ingresando un trabajo que es a través de la bomba, porque estamos comprimiendo, y el calor también es cero. Por lo tanto, le estamos entregando solamente el trabajo de bomba. Y aquí le estamos agregando un calor. Y aquí está rechazando un calor. Estamos hablando de un proceso que es isobárico. Por lo tanto, si son isobáricos los procesos, ¿cómo puedo calcular yo el calor rechazado entre 1 y 4? El calor rechazado va a ser igual a la entalpía en 4, porque es isobárico, menos la entalpía en 1.
Y el calor agregado también está sobre un proceso isobárico, va a ser igual a la entalpía en 3 menos la entalpía en 2. Lo vimos recién en el resumen. ¿Lo van entendiendo, no? Ya, chiquillos, eso que está... ¿Lo van entendiendo? Bueno, estos chiquillos van a aparecer conceptos, no vamos a hacer ejercicios de esto porque son muy largos y son bien difíciles. Vamos a hacer solamente algunas preguntas Lo teórico. conceptuales. Lo teórico. Teóricas. Ya. Por ejemplo, si yo les preguntara, ese ciclo que está ahí es el ciclo de una máquina de combustión interna. ¿Me creerían si yo les digo que es el motor bencinero? Ciclo Otto, ¿no? Dice Otto. Se llama ciclo Otto, teórico, ¿ya? Y ese es el real, pero fíjense, chiquillos, aquí, ¿cómo se comporta el sistema? Primero hacemos la aspiración, ¿no es cierto? De 0 a 1, aumentamos el volumen. Volumen del punto muerto superior al inferior, ¿cierto? ¿El eje ahí es la presión? Esta es presión-volumen. Claro. Presión-volumen. El otro era temperatura-entropía. Fíjense, yo lo que hago es aumento el volumen al aspirar y aquí desde 1 a 2 comprimo la segunda etapa. De 2 a 3, ahí se produce el chispazo y se produce la carrera de potencia. Por lo tanto, la carrera de potencia se produce a volumen constante, chiquillos. Fíjense, el volumen en 2 es igual al volumen en 3. Por lo tanto, si el volumen en 2 es igual al volumen en 3, ¿cómo es el trabajo? 0. 0. ¿Y qué es lo que hay? Solamente calor. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros pudiéramos decir, y aquí, desde 3 a 4 hay una expansión adiabática y de aquí hay una compresión adiabática. Significa que no hay transferencia térmica calórica hacia el exterior, a eso se refiere, ¿ya? Internamente hay calor de todas maneras. Por lo tanto, este proceso está compuesto, si ustedes, yo les preguntara cómo está compuesto el proceso, ustedes me van a decir de una isobárica, 2 adiabáticas, una isocórica, 2 isocóricas. 2 isocóricas, 2 adiabáticas y una isobárica. ¿Ya? ¿Entendieron o no? Sí. Las adiabáticas son para arriba. Entre 1 y 2 y entre 4 y 3. Claro. Fíjense el movimiento de los... Y la carrera de potencia entre 3 y 4. Entre 2 y 3, y aquí viene ya la expansión. En realidad la potencia sale de 2 a 3, la explosión. La explosión. Y de 3 a 4 es la carrera de... Claro. En donde mueve el cigüeñal con fuerza. Chiquillos, esto podría salir eventualmente en la prueba, así que ojo, estáis viendo cualquier cuestión ahí. Ojo, chiquillos, Entre 4 y 1. déjenme decirles lo siguiente. No den por asegurado el ramo todavía. No lo den por asegurado. Yo he sido repaleteado, les he dado toda la oportunidad del mundo, pero esta prueba la vamos a hacer por sistema. Y ahí mueren los valientes porque si se equivoca, el sistema le va a dar una pura opción. ¿Ya? Profe, y entre 4 y 1, a volumen constante, ¿qué es lo que pasa ahí? Es isocórico. Claro, pero Entre 3 y 2, ¿qué es lo que es? Isocórico. o sea, ya fue la carrera de potencia y después el motor, entre 4 y 1, ¿qué es lo que hace? Entre 4 y 1. La admisión. ¿Qué es lo que hay? ¿Hay trabajo ahí o no? Porque si es isocórico el trabajo es 0, por lo tanto hay puro calor. ¿Hay escape de calor? Ahí no es la admisión entonces. No, es el escape. Es el escape, ya. Ok, Ahí dice, mira, escape a volumen constante. claro. ¿Qué es lo que hace aquí? A ver, déjenme ponerme... Hay calor rechazado. Aquí hay calor agregado cuando explota la bujía, ¿cierto? Sí. Aquí hay trabajo neto o trabajo útil. Y aquí, eso, básicamente eso. Hay algunos otros trabajos que son, qué sé yo, de la bomba y todas esas cosas que son insignificantes. Pero ahí están los... ¿Y el rendimiento? ¿Cuál sería el rendimiento? Trabajo útil partido con calor agregado. Y entre 1 y 2, ¿hay trabajo? ¿Entre 1 y 2? Sí. Aquí hay un trabajo que nosotros le entregamos. Hola. Que es como la inercia, ¿no? Sí, porque acuérdate que entre 1 y 2 estamos hablando de un proceso a entropía constante. Escúchenme, chiquillos, porque este es el análisis que tienen que hacer.
Y dijimos que cuando la entropía es constante, el calor es cero. Por lo tanto, el delta U se convierte solamente en trabajo. Lo único que queda aquí es el trabajo. Aquí estarían, chiquillos, las fórmulas, pero están en función de la temperatura, no de las